Vamos a hablar ahora de el arte como derecho fundamental de todos los seres humanos. Como docentes, pensaremos el aula de manera tal que la concibamos como un lugar de encuentros y creación en el que la experiencia artística sucede, es posible, y a nosotros mismos, los educadores, nos pensaremos como pieza fundamental del microcosmos donde todos los participantes nos reconocemos como seres sensibles, perceptivos, emocionales, comunicadores y capaces de ver, prefigurar y significar diversas maneras de ser y de estar en el mundo. El aula será nuestro taller, ya sea fuera o dentro de la institución, y en él estará permitido mostrarnos, reconocernos y crearnos en relación con nosotros mismos, con los objetos naturales o culturales y con los otros. Los docentes estamos implicados en las transformaciones que la experiencia de índole artística hace posible. Tal vez sea esta la premisa fundamental para que sean reales unos cambios educativos sustanciales que devengan en aprendizajes. Una primera cuestión a recuperar o resignificar será el componente subjetivo presente en todo vínculo educativo. Mientras permanecimos convencidos de que podíamos actuar desprovistos de toda subjetividad, como los hijos aplicados de una sociedad que nos otorgó el rol de instruir a los más jóvenes para saciar sus necesidades estructurales, el arte era el arte de los otros, es decir, el dominio excelso de un conjunto de técnicas que había dado por resultado la materialización del genio creador de algunos elegidos en un producto susceptible de ser observado, admirado y en algunas ocasiones deseado, la obra de arte. Así, el docente ponía en contacto a los niños, niñas y jóvenes con el conocimiento de la existencia de tales maravillas. Por otra parte, ante la innegable necesidad de los estudiantes de expresarse como condición de su naturaleza humana, les cedimos de vez en cuando un tiempo y un espacio que habilitara la expresión plástica. Una cosa y otra como dos diferentes trozos de una figura aniquilada en las relaciones educativas, en los currículos oficiales y en la premura del cumplimiento de las demandas que el contrato fundacional exigía de la escuela y cuyos resultados premiaba. Y ahora, ¿cómo respondemos a la fragmentación, la enajenación, la desigualdad, el consumismo exacerbado y las miradas tristemente instrumentales de la experiencia humana? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esa coyuntura? Nos toca dar nueva forma a la cuestión, redefiniendo nuestro lugar y grado de protagonismo en unas transformaciones que constituyen verdaderas urgencias educativas. Otra cuestión a resolver es la referida a la convicción de que no podemos intervenir por falta de conocimiento, dato este constatable ya en las aulas de formación docente. Desde su formación, muchos de los futuros docentes manifiestan que no se sienten capaces de intervenir en el área del conocimiento artístico porque no saben lo que consideran que debieran saber. Y cuando se refieren a esto están hablando de las posibles técnicas utilizadas a lo largo de la historia del arte para la expresión artística, ni más ni menos. Pareciera ser que el hecho de aprender cómo representar figuras mediante el dibujo o cómo utilizar los pinceles para pintar una superficie con óleo o estampar unas imágenes en un muro, resolvieran los problemas vinculados a la enseñanza y aprendizajes en el área del arte. Por otra parte, las personas que asisten a nuestras instituciones creen, en su mayoría, que la función misma de las intervenciones en el área es que ellos aprendan a dibujar, a pintar y por añadidura a expresarse, una relación casi unívoca entre uno y otro convencimiento. Pero,
¿Qué lugar ocupa en esta situación la experiencia contemplativa y creativa inherente al hecho artístico? ¿Qué lugar ocupan los sujetos en el entramado de cosas que suceden o debieran suceder en el taller de arte? ¿Qué peso se reconoce a la experiencia íntima y transformadora del encuentro con otras subjetividades, al gozo estético, a la movilizante y fundante experiencia de resignificar el mundo en la creación y la apreciación? Los docentes, a la hora de dar respuestas a las exigencias programáticas, nos enfrentamos a varios problemas por resolver. Por un lado, la manera de dar unos contenidos que en muchos casos constituyen constructos didácticos difíciles de interpretar por nosotros mismos, pensados y diseñados por personas que claramente dominan las disciplinas del área. Por otro lado, la constatación de vacíos conceptuales y procedimentales que nos pueblan y ciertamente nos limitan. Al mismo tiempo, y aun cuando los contenidos dejarán de ser un problema, ya porque contamos con apoyo técnico, ya porque nos munimos de bibliografía específica, queda por resolver una cuestión fundamental. ¿Cómo? Tenemos que enseñar arte. La manera más sencilla de asumir estos conflictos pareciera ser generar instancias en las que los alumnos estén en contacto con obras auténticas o reproducidas y reconozcan el valor inserto en tales producciones culturales. De esta manera cumplimos con el programa, es decir, tocamos algunos de los contenidos que la guía prescribe, pero mi pregunta es, o sigue siendo, ¿enseñamos arte? Considero que una de las prioridades en este sentido es ponernos a pensar en dónde reside verdaderamente el mayor problema a resolver, en la puesta en práctica, en el desarrollo de las actividades, en el momento clave del proceso educativo, cuando los niños, niñas y jóvenes asumen sus aprendizajes, haciendo. Es en este punto que queda aún tantísimo camino por andar. Situarnos en un sitio, desde un lugar, en el que seamos capaces de interpelar nuestras prácticas, nuestro rol, en los territorios donde lo deseable sería que todos los participantes contemplen, sientan, creen, transformen, participen, opinen, cuestionen, se emocionen, interactúen, se muestren, se reconozcan al otro, sean parte, el arte. Las sociedades contemporáneas demuestran la ineficiencia de las propuestas curriculares de la educación formal en lo que respecta a la formación integral de personas situadas en su aquí y ahora. Asistimos permanentemente a revisiones curriculares y pedagógicas que no van acompañadas con una nueva construcción a conciencia del concepto de persona desde el colectivo. Es decir, cambian los programas, pero siguen siendo permeados en su implementación por el contrato fundacional de la escuela moderna. Otra cuestión no menos importante a debatir es la concepción que tenemos los docentes respecto a los colectivos en los que desarrollamos nuestras prácticas. Por ejemplo, en el trabajo con jóvenes es necesario asumir la diversidad y reconocer sus particularidades, los rasgos que hacen que los jóvenes integren determinados grupos y se identifiquen con una visión particular de su mundo y el de los otros. A menudo la acción de los adultos ha denotado una intención, explícita o no, de corte evangelizadora, en el sentido de sentirse con un mandato social de transmitir e inculcar unas verdades válidas. Pero las verdades no existen, son vacías y carecen de sustancia desde la perspectiva de quien las recibe de afuera. Para educar artísticamente a los jóvenes, habrá primero que redefinir con ellos el qué, para qué y por qué de aprender arte, sentirlo, crearlo y compartirlo dentro de la propia formación de su persona. Otra cuestión fundamental en nuestra toma de decisiones tiene que ver con educar para la libertad como eje para desarrollar las competencias artísticas y ciudadanas. Es fundamental el concepto de libertad en nuestras prácticas docentes. Los profesores y maestros que trabajamos en instituciones formales somos los encargados de redefinir el concepto de libertad
y depurarlo de sus connotaciones políticas para someterlo a una transformación que apunte al desarrollo de la persona como un todo, como una construcción individual con apoyatura y sustento en el colectivo. Nuestros alumnos no pueden ser libres si no se encuentran en ejercicio permanente de su derecho a tomar la palabra, con los diferentes medios que le provee la cultura para ello, los lenguajes, incluidos los lenguajes artísticos. Tomar la palabra en el sentido de formar parte en la construcción de un discurso colectivo que será el que defina la sociedad actual. Los docentes debemos asumir la parte de responsabilidad que nos cabe cuando las cosas no suceden. Todo lo que no se facilita se está negando.